Mis amados y mis amadas que están aquí, he querido traer una enseñanza que Dios colocó en mi corazón en estos días, porque en muchas circunstancias de nuestras vidas nos encontramos en un dilema de ¿por qué a los buenos les pasan cosas malas? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado eso? ¿Por qué a los buenos les pasan cosas malas? Cierto, es una pregunta que todos nos hacemos, y a veces ¿por qué a los malos les pagan bien? Bueno, quiero decirles que yo tampoco lo sé, pero que eso no nos desaliente, amada iglesia. Pero lo que sí sé es que mi Redentor vive. Amén. Y lo que sí sé es que Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no os desmayéis, porque yo las he vencido. ¿Qué te quiso decir Cristo con eso a ti y a mí? Que cuando tengas una aflicción no acudas al que no la ha pasado, acuda a aquel que te dijo: yo la vencí. Amén. Si tienes una enfermedad, no acudas primero a un médico. No te estoy diciendo que no vayas al médico, pero que tu primera reacción sea acudir al que dijo: yo he vencido la enfermedad. Si tienes una circunstancia adversa, tu primera reacción debe ser acudir a quien dijo: yo la vencí. Amén. Y escrito está que Él pasó por encima de todas las adversidades para poder ser hoy el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Amada iglesia, he querido titularle a esta enseñanza: cuando hacemos cosas buenas, pero que Dios no nos ha mandado. Y muchas veces nos encontramos en nuestra vida haciendo cosas aparentemente buenas, aún bíblicas, santas y cristianas, pero que no está siendo la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Y tú te preguntas: pero estoy haciendo esto, está en la Biblia, es correcto, es bien, no es ilegal, no es un delito. ¿Por qué no me salen las cosas? Porque no todo el tiempo las cosas buenas se deben hacer en el momento en que tú quieres hacerlo. La canción que acabamos de entonar, de adorar, es: si no vas conmigo. Mis amados, nosotros hemos intentado en el transcurrir de nuestra fundación de la iglesia el año antepasado, vamos para 2 años este año, en julio, Dios mediante, que debe haber una absoluta y total dependencia del Espíritu Santo. No es en mi sabiduría, en mis títulos, en mis cartones, no es en lo que yo haya aprendido, en la elocuencia de mi palabra o en la sagacidad que por mi experiencia yo tenga. Eso es bueno, pero no sirve delante de Dios. Porque solo sé, dijo un filósofo, que nada sé, pero yo solo sé que Él lo sabe todo. Yo solo sé que Él lo sabe todo. El viernes oía yo al pastor Cash Luna una frase que me impactó, que él decía: cuando inició la obra Casa de Dios, lo que más Dios lo retó a iniciar la obra fue cuando estuvo con el bolsillo vacío. Y dijo que en oración Dios le dijo: reúne a los arquitectos, ingenieros, obreros, albañiles, y reúne toda la mano de obra de las personas, bájale un tantico, de las personas que van a laborar aquí, y dile que vamos a iniciar este proyecto. No les digas que tienes el bolsillo vacío, porque ninguno llegará. Dile que tienes todos los recursos del cielo para iniciar la obra. Y todos conocen la nueva Casa de Dios que el Señor le ha regalado al pastor Cash Luna. Inició de cero, pero inició con una palabra que él no sabía de dónde saldría la provisión, pero actuó en fe. Mis amados, tal vez tú dirás: ¿cómo inicio una obra tan magna con los dineros vacíos? Lo lógico, ¿qué te dirían los estudiosos? El proyecto necesita tener sustento económico para iniciar. Eso sería normal, empezar a buscar los recursos e iniciar. Pero Dios le dijo: hazlo a mi manera. Dice que nunca fue avergonzado. Me impactó porque él dijo: yo lo único que entiendo
es que cuando Dios me diga, haz esto, aunque esté en contra de mí mismo, yo lo hago porque así me va a resultar. Mis amados, ¿qué te estoy diciendo con esto, amada iglesia? Que no importa lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, si Dios no te lo ha dicho, no lo hagas. Nuestras intenciones no son suficientes para acceder o para atraer la voluntad de Dios, para atraer el agrado y el respaldo de Dios en nuestras vidas. Quiero leer algunas pequeñas historias. Quiero que vayamos al libro de Éxodo. Capítulo 2. Del verso 11 al 15 le vamos. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hermanos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. La historia de Moisés es bien conocida, creo que aquí por todos, hasta los niños conocen la historia de Moisés. Un hombre de las hijas de Israel, nace en medio de la casa de Faraón, quien era que gobernaba la tierra en esa época, ni siquiera una región, la tierra. Por una orden de Faraón, decide matar a todos los bebés de pecho, y la madre, por dirección de Dios, decide esconder a su niño. Y ese niño lo echa en unas aguas, por eso su nombre Moisés, salvado de las aguas. El que en un canasto es salvado de las aguas, literalmente traduce el nombre de Moisés. Y encuentra a la hija de Faraón, a ese niño llorando en medio de un pastizal, de cierto monte que nace en el agua, y le dice a una de sus criadas, ¿qué es eso? Cuando traen al niño, ella decide adoptar y quedarse al niño, pero tan es así que Dios ha orquestado todo y le dice, traedme a una de las criadas que están en casa. Y resulta que la criada que traen de las que están en casa es la madre biológica de Moisés. Esta mujer empieza a criar ese niño en el silencio y en el anonimato de una madre que tal vez se veía que era la hija de Faraón, pero decide criarlo con principios y fundamentos que venían y provenían de la tierra de Israel. Por eso Moisés, cuando ya crece, decide empezar a apartarse de la casa de su padre Faraón. No sé qué consejos le pudo haber dado su madre, pero Moisés entendía que había una rivalidad por la esclavitud que Egipto le tenía a Israel, que su pueblo estaba siendo esclavo por años y años y años, y no se veía venir ni aún de lejos la salvación para el pueblo de Israel. Moisés decide hacer algo bueno, empezar a traer justicia sobre unas personas que estaban subyugando a unos esclavos. ¿Es algo bueno, mis amados? Te pregunto. Hacer justicia, tal vez no matar, porque fue accidental, pero es algo bueno hacer justicia cuando alguien está oprimiendo a un esclavo. ¿Creen ustedes que es bueno o que es malo? Es bueno, cierto. Un acto bueno que hizo Moisés. Libró y sirvió de intermediario entre dos personas. Pero un acto bueno se le convirtió en una maldición de muerte y en un decreto de muerte sobre la vida de él, de su mismo padre de crianza, Faraón. Faraón se olvidó que Moisés era su hijo.
y levantó un decreto de muerte sobre Moisés. ¿Qué te quiero decir con esto, amada iglesia? Moisés hizo algo bueno, tal vez por las enseñanzas de su madre, todo el tiempo diciéndole: somos esclavos, tenemos años de esclavitud, el pueblo egipcio nos amedrenta, el pueblo egipcio nos humilla, el pueblo egipcio nos lleva de sol a sol y aún nos quitan todo por ser sus esclavos. Fuimos un pueblo libre, fuimos un pueblo, Moisés, que en las escrituras está, cuando éramos un pueblo que andaba bajo la gloria y bajo la nube. Tal vez le contó de su padre Abraham, tal vez le contaba de los patriarcas, tal vez le contaba de muchas cosas que habían ocurrido, y Moisés empezó a crecer con eso en su corazón, y creyéndose ser bueno, intentó hacer justicia con ellos. Pero un acto bueno, que podría ser avalado por cualquiera como bueno, se le convirtió en una maldición. Y fue allí donde Moisés, en frustración por la persecución de su padre, decide irse al desierto o a la región de Madián, que traducida es el lugar de la rencilla con Dios. Yo no sé en qué Madián estarás tú, riñendo con Dios, porque estás haciendo cosas buenas y tal vez no te están resultando, y vez tras vez estás intentándolo, y es bueno, y está en la Biblia, y es bueno porque a fulano le resultó, porque a Perencejo le resultó. Pero el hecho de que sea bueno y de que a millones les haya resultado no quiere decir, amada iglesia, que a ti te resulte. Y tal vez esa frustración levantó un decreto, no digamos de muerte física, pero sí de muerte espiritual, que te tienen en el Madián riñendo con Dios. Pastor, ¿y entonces qué hago? Espera la dirección de Dios. Si no vas conmigo, no me saques de aquí. Tal vez puedas estar haciendo negocios con alguien cristiano, sí, hasta pastores. Dios te lo dijo. Amén. Señor, pero es que, pastor, pero es que es un hombre de Dios, y ese es un empresario y es tremendo hombre de Dios. Sí, no te estoy diciendo lo contrario, pero Dios a ti te dijo que hicieras negocio con él. Dios a ti te dijo que te metieras por este camino o que salieras por esta puerta. Aquí no se trata de lo que resulte o de lo que sea bueno. Aquí se trata de lo que Dios te esté diciendo a ti. Aún muchas ocasiones, amada iglesia, cuando estamos en pruebas y dificultades, y te voy a dar un testimonio, en estos días anteriores, Dios quería hacer algo con alguien dentro de la iglesia. Yo se lo confesé al concilio el lunes anterior. Yo quise ser más bueno que Dios y empecé a hacer algunas cosas que Él no me había mandado. Y en oración me dijo: o te quitas o te quito. Porque yo veía la necesidad de esa persona. Quise ser generoso en todos los aspectos. ¿Era bueno? Sí, porque la Biblia dice: ayuda a tu hermano, primeramente a los de tu casa. ¿Era bíblico? 100%, porque en ninguna parte de la Biblia dice que no ayudes a los de tu casa. ¿Me lo dijo Dios? No, ahí estuvo el problema. Y no contento con eso, seguí, me levanté de la oración, seguí, y me envió una segunda profeta, mi amada Alexandra, y me dijo: siervo, me reuní con parte del concilio y me dijeron esto y esto y esto. Y decía: mi amada, tranquila, por ahí vamos. Y no contento con eso, me manda una tercera profeta, la que vive conmigo, mi querida esposa. Me dice: el Señor te dice A, B, C y D. Yo dije: gracias, porque no voy a apedrearte por tercera vez. Dios me dijo: quítate, porque lo que voy a hacer en esa persona, si estás ahí, yo tendré que hacerlo en ella, pero a ti te quitaré del medio. ¿Cómo? No sé, pero te quitaré. A veces somos estorbos para la obra de Dios. A veces estamos con alguien cuando Dios nos dice: esté con alguien. Yo no sé si me estás entendiendo, iglesia, no quiero que me malinterpretes, pero no todo lo que está en la Biblia se puede hacer en el momento en que tú quieras.
sino en el momento en que tu Creador te lo dice. Si tienes que sembrarle algo a alguien que sea dirigido por Dios, porque ¿qué sabes tú si Dios le está estirando la fe a ese varón o a esa mujer y tú se la pones fácil y estás dañando los planes de Dios? Deja que Dios le tire la fe a ese hombre, deja que Dios le tire la fe a esa mujer, y entonces cuando ella toque la mano de Dios te dirá: ahora sí, hijo, hija, ve y siémbrame, o ve y ora por ella, o ve y ora por él y edifícalo, porque es el tiempo en que yo he decidido que sobre él venga la palabra que tengo. Pero no eres tú ni soy yo, mi amado. ¿Qué le pasó a Moisés? Capítulo 13, el verso 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Moisés, cuando fue llamado en la zarza por Dios, empezó a argumentarle a Dios. Tartamudo soy. Envía a mi hermano. Yo no me van a oír, Señor, porque venía de una caída donde él intentó hacer las cosas a su manera. Quiso adelantarse a los tiempos de Dios. Tal vez en su corazón él sabía, algo había de Dios en su corazón, que tenía que hacer las cosas y que había sido llamado para traer libertad sobre el pueblo de Israel. Pero lo hizo fuera o antes del tiempo de Dios. Así es. Amada iglesia, dependencia de Dios, dependencia absoluta de hacerlo en el tiempo y a la manera de Dios. Amén. Pasaron algunos meses y algunos años entre el versículo 2, en el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Cuántos años pasaron? 40 años, del capítulo 2 al capítulo 3. De Moisés hacerlo a su manera, nada más 40 añitos para hacerlo a la manera de Dios. Lo mismo, pero a la manera de Dios. ¿Cuántos se quieren perder 40 años de su vida? Entre el capítulo 2 te demoras 30 segundos en leerlo para pasar al capítulo 3. Pero en esa historia Moisés duró 40 años en Madián riñendo con Dios. Tú me dijiste que yo iba a libertar al pueblo de Israel. Tú me dijiste que había sido llamado a la casa de Faraón para traer tu palabra. Tú me dijiste, y Dios en silencio. Y tú me dijiste, y yo lo sabía, y yo lo sentía. Mi madre me lo inculcó, mis padres me lo enseñaron. ¿Falló Dios? No. ¿Hiciste una cosa buena? Sí, pero no en el tiempo en que Dios te estaba mandando. Por eso les dije, amada iglesia, mi testimonio. Yo estaba haciendo el papel del bueno, queriendo ser mejor con Dios. Hay momentos en que tu familia, o alguna oveja, o alguna persona... Mira, yo he estado cuando yo leo las peticiones, todas, el domingo en la noche, y veo alguna necesidad en mi corazón, corro a llamar, y muchas veces el Señor me dijo: quítate, porque yo estoy haciendo algo en ella o en él, no eres tú. A los días me dice: llama, pastor, usted no sabe, estuve pasando por esto, pero gloria a Dios, vi la mano de Dios y se resolvió así, y fue perfecto. Mis amados, a veces queremos hacer el papel de Dios en la vida de los hermanos. Hay momentos en que hay que quitarse de en medio. No es ahora que le vas a dar una patada al hermano: quítate, porque no hay tiempo de ayudarte. Ora. Ahora también te quiero decir, hay que saber orar. A mí me sucedió también con alguien de la iglesia anterior donde yo estaba. Yo todo el tiempo pidiendo misericordia, 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 misericordia. 4 años después yo acudí nuevamente a decirle: Señor, pero ¿hasta cuándo tendréis por esa persona? Me dijo: hasta que tú te quites y dejes de pedirme misericordia. Di que mi justicia caiga sobre su vida y yo haré lo que tenga que hacer y su mal acabará. Me dolió, pasó por un proceso difícil esa persona, duro, de 3 meses. Luego fue edificada. Se le removió todo de
de su pasado. El Señor en 3 meses sacó toda la basura, pero en 3 meses fue edificada y restaurada. Cambia mi oración, porque a veces tu oración estorba a Dios, porque Él te escucha, porque la causa de tu corazón Él detiene tal vez el juicio, o tal vez algo que vaya a hacer con alguien, pero el mal sigue, el daño sigue. Es decirle: Dios, hazlo a tu manera. Yo me haré a un lado, como los que se colocan detrás de las barreras en las corridas, a ver lo que hará Dios. La Biblia dice: orad y pedid y no recibid, porque pedid mal. ¿Cómo vas a orar por alguien? Dile a Dios. A veces cuando vas a orar por una circunstancia, a mi hermana Alexandra le pasó con alguien también de otra iglesia, que una vez el Señor dijo: no ores más por ella, porque yo la tengo en escasez, porque el día que le dé un poquito más se me sale de las manos. Y la sierva estaba generosamente ayudándola semanal. Cada 3 días le daba un mercado, le daba una provisión, la visitaba, le llevaba abundancia de esto, que un día el Señor le dijo: quítate, porque yo no la sacaré de ahí hasta que ella aprenda la lección. La tengo así, porque el día que le dé un poquito más, el orgullo y la vanagloria se le sube y se me pierde, y yo no la quiero que se pierda. Tuvo que quitarse. El Señor empezó a hacer cosas extrañas, hasta que hizo que su corazón se rindiera al 100%, porque estaba en el 15%, tal vez en el 20%. Hacer cosas buenas, aún bíblicas, no te garantiza victoria, mi amada iglesia. Te garantiza victoria que eso que estás haciendo te lo haya dicho Dios en el momento específico. Ayer hablaba mi amada Alexandra, la pastora, de las cosas absurdas que Dios decía. Y cosas absurdas que Dios te mandará a hacer, pero que traerán libertad. Algunos profetas tuvieron que cocinar su comida en estiércol. A un profeta le dijo: duerme 1 año sobre el lado derecho y el otro año sobre el lado izquierdo. A un profeta le dijo: cásate con una prostituta, porque a raíz de eso yo tendré misericordia. A otro le dijo: ve y toma una piedra de la ciudad y tráelo al templo y ora sobre esa piedra y yo restauraré esa casa. A alguien se le cayó un hacha y tiraron un palo y el hacha flotó. Ahora es hacerlo en el momento en que Dios te indique. A un profeta Dios le cortó la vida a su esposa, y cuando iba a llorar le dijo: no vas a llorar, te prohíbo que llores por tu esposa. No te es prohibido llorar. Ahora no le vayas a decir al que se le murió un familiar: no vayas a llorar, porque el Señor te prohíbe llorar. Amada iglesia, ¿qué estás haciendo que no te está resultando? Y estás, como dice el dicho, machucando en hierro frío. Lo has intentado: pastor, pero es bíblico. Pastor, pero es que antes me resultó. Antes te pudo haber resultado, pero es que Dios no lo puedes encajonar a que siempre tiene que actuar de la manera igual como actuó hace 100 años. Dios hace a la manera en que Él quiera hacerlo. Cada vida es una historia que contar de lo que Dios hace. Cada vida me edifica y me anima a saber que Dios es bueno, pero no lo que le resulta a mi esposa, aún porque yo sea su esposo, a mí me tiene que resultar. Cosas buenas, pero que Dios no te ha mandado. En el capítulo 3, ve: porque ahora yo estoy contigo. ¿Qué le dijo Moisés? Que antes yo no estaba contigo. Eso era lo que yo quería, eso era lo que tenía para ti, eso era lo que yo iba a hacer. Y tal vez tú entendiste que era en ese momento y lo hiciste a tu manera. Pero ahora, y si lees la historia, fue un éxito la vida de Moisés. Solo una pequeña inconveniente con su carácter, pero del resto fue una victoria la vida de Moisés. Grandes victorias.
cuando lo decidió hacer a su manera, a la manera de Dios, perdón, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Así es. Cuando íbamos a iniciar esta obra, Dios 3 años atrás me había hablado y mis temores, mi inseguridad, claro, uno todos los días no inicia obra, uno todos los días no abre iglesia, uno todos los días no dice esto y dice aquello. Mis temores y mi inseguridad hicieron que los tiempos fueran transcurriendo hasta que una noche el Señor en la habitación, en medio de la noche, me dijo: último llamado a montarte en la nube. Si no te montas y lo haces ahora, pasaré de tu lado y lo verás, pero no lo disfrutarás. Y aún así fui ciego, y después me mandó otra profeta que me la trajo de tierras lejanas, que me dijo lo mismo. Y aún así, sordo y ciego como Shakiro, me llama 2 meses después y me dice, ella me dice apóstol, pastor, última vez que lo llamo, no lo iba a llamar, pero el Señor me dice, es ahora o es nunca. Era en el tiempo de Dios. Si yo dejo pasar ese llamado y lo intento hacer 1 mes después, 2 meses después, 3 meses después, ya estuviéramos aquí avergonzados. Iglesia antigua y cerrada por no entender los tiempos de Dios. Amén. Mis amadas iglesia, el matrimonio de mi querida cuñada con mi amado y precioso Samuel, Satanás se encargó de hacer los 1000 obstáculos para que el día del matrimonio no se casaran. Querían aplazarla 15 días después. 15 días no es nada, pero no era el tiempo perfecto de Dios. Dios tuvo que hablarle por señales que le mandó hasta una prima que no conocíamos, del más allá, la trajo al más acá. Porque si ellos dejan pasar un día, tal vez la unción que hubo ese día, que quebrantó a muchos y que abrió los cielos sobre los solteros y solteras, no se hubiese abierto ese día. Hubo una unción preciosa. Cada cosa, mi amada iglesia, tiene su tiempo específico. Cada cosa que tú hagas. Hechos capítulo 16. En tus manos están mis tiempos. Al final depende del libro. Hechos capítulo 16. El verso 6, para que lo entiendas más claro. 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo así? Y nos dijo Jesús, predicad en todo tiempo. Jesús nos dijo que predicáramos en todo tiempo y a destiempo, que esa no era nuestra misión, ir por los hombres y por la vida y por los caminos y predicad en los vallados y donde no os recibáis. Sacude el polvo de tus pies y sigue tu camino y sigue predicando a tiempo, a destiempo, desgástate por el Señor. No era una orden de Dios. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Pablo iba a predicar y el Espíritu le dijo, no prediques. Cualquiera diría, reprendo a Satanás que me está diciendo que no predique la palabra de Dios. Eso lo haría un cristiano común y corriente. Si va a predicarle a alguien y escucha la voz, dice, no le prediques a ese hombre. Satanás que quiere el alma de ese varón, yo voy contra toda obra del diablo. Y empiezan a citar todas las escrituras en contra de la predicación. ¿Qué sabes tú si en ese momento él no te va a recibir? Meses después el Señor le dijo, ahora sí, regresa y predica, porque aquel tiempo no era el tiempo. ¿Qué había en el mundo espiritual? Pablo nunca lo supo, y el Señor no le place decirlo en la Escritura, pero no era el tiempo. Tal vez hubiesen asesinado a Pablo, tal vez la predicación hubiese sido en vano, tal vez la predicación se hubiese perdido, tal vez los frutos y las cosechas no estaban listas para la predicación, y era el tiempo perfecto de Dios. Y Pablo lo entendió y fue obediente y siguió hacia otras regiones. Luego el Señor le dijo, regresa. Y todos saben
¿Qué pasó en esa región después? Hacia la cuna del cristianismo. Hacia la cuna del cristianismo. Pero en el momento en que Pablo lo quiso hacer, el Señor le dijo no. Pastor, ¿y eso qué quiere decir? Que antes de orar aún por alguien, pregunta al Señor, aún hasta para predicar. Y te hablo del Nuevo Testamento para que no me digas que eso está en el Antiguo y que era la historia de Moisés. El apóstol dice, no impongan manos a la ligera. Hay prohibiciones escritas que a veces las pasamos por alto en nuestra emoción espiritual. Predicar en todo tiempo, pero pregúntale al Señor si para esa persona es el tiempo ideal. ¿No les ha pasado a ustedes, amados hermanos, que a veces ustedes le predican a alguien y sienten que le predicaron fue una piedra? Tal vez no era el tiempo de esa persona. Tu emoción espiritual te llevó a predicarle. Pero el asunto no se trata de lo que yo quiera, sino lo que el Espíritu quiere. Amén. Vuelvo y te digo, cualquiera hubiese reprendido a Satanás. Tú le dices a uno de los evangelistas modernos, mira, no prediques en tal barrio, reprendo a Satanás, y eso te endemoniza. Pero que tú qué sabes si el Espíritu está diciendo, no es el tiempo de ese barrio, o de esa calle, o de esa familia, o de ese varón. Aún para predicar, pregunta a Dios cuándo es el tiempo. Dirección absoluta y dependencia absoluta del Espíritu Santo para la iglesia. Tu levantar, tu accionar. Yo a veces me he levantado con una agenda hecha y el Señor me dice, a este y a este sitio sí, pero a este y a este y a este otro sitio no. Y antes yo cuando sentía eso yo decía, bueno, al final del día me enteraré que haya hubo un muerto, que cayó una bomba, que un helicóptero se estrelló, que un kamikaze se cayó. No pasó nada. Pero el Señor me dijo, no vayas a tal parte. Y no hubo ninguna tragedia que me dijera, claro, lo entendí de parte de Dios que no era, ahora sí. No pasó nada. Pero escuché la voz de Dios que me dijo, no llegues a ese sitio. Hace unos días estuve buscando un registro civil en el archivo histórico, no porque mi esposa sea bastante mayor, sino porque los libros del 88 para acá los mandaron, del 88 hacia atrás los mandaron al archivo histórico. Y en ese momento hablaba yo con mi hermano llamado Samuel, y estando en la llamada, yo voy bajando el archivo histórico con mi solicitud de registro, y paso por el pasillo donde está el Palacio de la Inquisición, y veo unas turistas, ¡ay, qué lindo! Y sacan fotos, sacan cámaras. Yo dije, nunca he entrado, soy cartagenero, voy a entrar. Y empiezo a caminar, la horca asesina. Un casco que tiene unos dientes así que perforaba el cráneo. Y empiezo a ver una cantidad de cosas, y hablando con mi hermano Samuel, sí, claro, Samuel, no, mira, Samuel, aquí está el gancho asesino, no, sí, Samuel, no, sí, aquí está el mochamano, no, sí, ta. Hubo un momento en que un garfio que tiene 3 puntas, un hierro así de largo con una mano pero con 3, literalmente se llama el aplastacenos. Mis amados, cuando yo estuve cerca así, leyendo lo que se hacía con ese instrumento, oí los gritos de horror. Literalmente el Señor abrió el mundo espiritual y me dijo, sal de este lugar porque te es prohibido estar aquí parado. Como estaba hablando con mi hermano Samuel, me fui para el patio. Sí, Samuel, sí, Samuel. Cuando volteo, la horca. Volteo para acá, la guillotina. Camino otros pasos, una cama donde amarraban por los 4 miembros y empezaban a girar hasta que le desprendían y le arrancaban literalmente piernas, brazos y todo el cuerpo lo desmembraban. Y hubo un momento, mi hermano, en que quedé paralizado y vi sangre correr y oí los gritos del terror que decían auxilio. Nuevamente me dice el Señor, o sales o te atienes a las consecuencias. Le dije a Samuel, te llamo en 5 minutos. Mi hermano, les digo que no encontraba la sanidad, se me nubló, me dio una opresión del cerebro, me dio un calambre, me dio
casi una parálisis, no les estoy exagerando. Yo caminaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para salir de ese lugar. Yo sentía literalmente que me desgarraban la ropa. No sé cómo, después de 5 minutos, la puerta estaba como de aquí a la reja, no tenía por qué demorarme 5 minutos ni que fuera de cabeza. Me demoré más de 5 minutos para llegar a la salida. Cuando salí, oí que algo hizo en mi interior. Me dijo, te es prohibido volver a pisar ese sitio. Mis amados, un sitio histórico sí que bonito para conocer la historia de Cartagena, pero no era el lugar para que yo entrara. Cosas buenas que parecen malas, que parecen buenas, pero que no son para ti. Te digo ese testimonio porque es bueno conocer la historia de Cartagena, sí. Es bueno saber las cosas y los lugares históricos, sí. Pero no todo te es prohibido o permitido, perdón, por el Espíritu hacerlo. Cosas buenas, pero que Dios no te ha mandado a hacer. Fue una de las experiencias más horribles que yo he tenido en mi vida cristiana, estar en ese recinto de muerte, de dolor. No todo lo que tú hagas, mi amado, aunque esté en la palabra, es permitido para ti. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 16. Uno y dos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Amada iglesia, ¿cuál era la costumbre en esa época? Que si la esposa no le daba hijos al varón, al patriarca, él se podía llegar a la criada de confianza de su mujer y que ella le daba hijos y luego se los devolvía a su patrona para que ellos lo criaran. Y ella era una madre ahí. ¿Era una costumbre buena? Sí. ¿Todos lo hacían? Sí. ¿Abraham lo hizo? Sí. Lea la historia de lo que hoy día sucede con los israelitas y con los árabes, los dos hermanos, Isaac e Ismael, Agar y Sara. Un error que tiene 4,000 y tantos años todavía derramando sangre. ¿Algo bueno? Sí. ¿Todo el mundo lo hacía? Sí. Era costumbre aprobada por Dios para muchos. Pero Abraham le había dicho, de tu descendencia, de ti saldrá tu descendencia. Se adelantó y no esperó la promesa. Amén. Hizo algo bueno, pero no era lo que Dios quería para él. Los errores todavía lo están pagando los árabes con los israelitas. Árabes, Ismael, israelitas, Isaac, Sara y Agar. Un error de un patriarca, el hombre de la fe, que hoy día pesa. Y dice la Escritura que hasta los fines de los tiempos habrá esa guerra. ¿Qué estás haciendo, amada iglesia, que aparenta ser bueno, pero no es lo que Dios te ha mandado a ti hacer? Cosas buenas, pero que Dios no te ha mandado a hacer. El Salmo 19, el verso 2, el salmista David dice: líbrame de mis errores que me son ocultos. No todo lo que tú haces aparenta ser pecado o es malo. Hay cosas que te son ocultas, pero que tú no las sabes, pero que Dios las sabe, que no son buenas y se convierten en pecado. Lo de Abraham se convirtió en un pecado. Lo de Moisés se convirtió en una maldición por 40 años. Lo de Pablo, si no obedece al Espíritu, tal vez el apóstol Pablo ahí hubiese acabado su ministerio. Y tal vez la historia habría sido diferente. Mis amados, hay errores que cometemos por hacer cosas buenas,
Tal vez estás ayudando a alguien, estás en sociedad con alguien, o te proponen una sociedad. ¿Te lo dijo Dios? No, pero es que suena bueno. ¿Te lo dijo Dios? Pero es que me van a ayudar. ¿Te lo dijo Dios? Pero es que son cristianos. ¿Te lo dijo Dios? No, no lo hagas. Pregúntale al Espíritu Santo todo lo que debes hacer, porque Él te enseñará a hacer cosas buenas en el momento exacto para que obtengas la bendición. Amén. Amada iglesia, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Esos son caminos que parecen buenos. Estar ayudando siempre a alguien. Te pasas de generoso y no dejas que el Señor te trate. A veces deberían llamarnos tan generosos, porque somos más buenos que Dios. Y Dios no puede hacer en esa persona o en esa familia lo que tiene que hacer porque tú estás en el medio y tendrá que quitarte. A mí me lo dijo, ¿te quitas o te quito? Yo antes de que Dios me diera un patadón me decidí quitar y confesé mi pecado. Estaba haciendo bueno, pero no en el momento y en la hora precisa. Segunda de Samuel. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Se me perdió segunda de Samuel. Segunda de Samuel, el capítulo 6, el verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom en 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Esta es la historia de por qué el arca llega a la casa de Obed-Edom. Por un pequeño error que al momento, en el verso 3, y pusieron el arca de Dios sobre perdón, mi amor, en el verso 6. Cuando llegaron a la era de Jacob, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Si tú ves que se va a caer el abanico y estás aquí, ¿qué harías tú? Sostenerlo. ¿Eso es algo malo? ¿Qué hizo Usa? El arca se iba a caer. Y como un buen humano, como un buen hombre, buena gente, tal vez hubiese estado en el programa ese, se gana el televisor, agarró el arca. Tristemente algo bueno no le era permitido, y dice el verso siguiente: la ira de Jehová se encendió contra Usa y murió inmediatamente. Pastor, y entonces que el arca se cayera, pero es que en Deuteronomio él dijo que nadie que no fuera sacerdote podría tocarla. Y Usa lo sabía porque venía de los sacerdotes. Él había sido criado en medio de un pueblo que tenía reverencia por el arca. Él sabía que Dios no se iba a caer. Por eso no entiendo, por ahí hay uno y que el Cristo caído. Si no se cayó el arca, mucho menos Cristo va a estar con los brazos caídos. Bueno, esa es otra historia. Algo bueno. Yo no sé tú, pero yo creo que yo en ese momento tal vez también lo hubiese hecho. Si yo voy resguardando el arca y veo que los bueyes están y el arca va para el piso, lo más lógico es, pero se le olvidó que eso estaba prohibido para él. Y un acto bueno se convirtió en muerte física para él. Y Usa traduce del hebreo la fuerza de hombre y no de Dios. Usa lo hizo en sus fuerzas. Tal vez alguien está cayendo y tú quieres darle la mano. Cosas buenas que Dios no te ha mandado, iglesia, que te tienen los cielos cerrados. Amén. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto. Porque es que a Dios no le gusta que
que jueguen con su gloria, ni que desobedezcan cuando Él dice que no, ni cuando Él dice que sí. Es en el tiempo de Dios. Tanto es que el salmista David decidió dejar el arca y la bendición llegó a la casita de Obed-Edom sin buscarla. Yo no sé si era que Obed-Edom estaba orando: Padre, bendíceme, Señor, que mi circunstancia cambie, que mi oprobio cambie, Señor, que algún día tu presencia llegue. Y vino un torpe, metió la mano y la presencia cayó, aparentemente por accidente, pero en Dios no ocurre nada por accidente ni por coincidencia, todo es una diosidencia. Llegó a la bendición a la casa de Obed-Edom porque él sí supo entender los tiempos. Tan es entendido Obed-Edom en los tiempos que cuando el arca salió de ahí, que el salmista David llegó a buscarla, le dijo: David, mi casa y yo nos vamos detrás del arca, no importa que tanto nos haya bendecido. Y David le dijo: pero ¿dónde te pondré? No importa, ponme como portero del lugar donde el arca está. Y David dijo: me parece buena idea. Y dice que por generaciones fue bendecida la casa de Obed-Edom. Aún se quedó cuidando la puertita. Él nunca la tocó, pero sabía que tenía que guardarla en celo santo. Mis amados, saber hacer las cosas en el tiempo correcto, porque no le era permitido al hombre tocarla a menos que fuera un sacerdote, pero usa lo que iba a hacer en sus fuerzas. Hoy tenemos que renunciar a las fuerzas de hombre. Hoy tenemos que renunciar a lo que hemos estado haciendo en nuestras fuerzas. Amén. Segunda de Crónicas. Ustedes han leído la historia del rey Asa, un hombre descendiente de reyes, guerreros, e hizo lo recto delante de Jehová, y sus victorias fueron totales y absolutas. Pero había una costumbre en esa época entre los reyes, que si habían 5 reyes y uno de los 5 era más poderoso, entonces los otros 4 reunían dinero, me pagaban a mí que era poderoso, y yo con mi ejército iba y los defendía a ellos. Y ellos ya no habían pagado, y aún parte del botín que yo rescatara era para mí, pero eran sus enemigos derrotados. Era normal hacerlo, porque dice la Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 16, todo. Y era la costumbre de los reyes. Y Asa, después de tener victorias totales, ¿qué lo llama ahí? Segunda de Crónicas. Vamos allí. 16:1. Sí. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Y le tentó, mi amor. Y el 13. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que te retire de mí. He aquí que yo te he enviado plata. Hacía conforme a las costumbres. Le envió un rey más poderoso y le dijo: ven y haz alianza conmigo para que derrotes a mis enemigos. ¿Qué dice de ahí en adelante? Que Jehová se apartó de Asa, le dio la espalda, y le manda el profeta y le dice: por cuanto has decidido confiar en las costumbres de los hombres y no apoyarte en mí, tu reino será cortado. Un hombre que venía de victorias grandes, y se lo dice el profeta: ¿acaso tú no eras insignificante frente a los ejércitos de Babilonia y aquellos que Jehová te entregó en tus manos? Y estos que eran menos grandes, decidió hacer alianza con los hombres, hacerlo a la manera que el mundo dice. No era malo. Tal vez estás haciendo cosas que el mundo avala y que los sistemas te dicen: sí, es bueno hacer esto, es bueno invertir aquí, es bueno hacerlo de esta manera, hay que hacerlo así de esta manera y hay que hacerlo de esta manera. Pero tal vez no es la manera del mundo para ti. Amén.
Pero pastor, pero es que a fulano le resulta. Dios se lo dijo a él, pero no te lo dijo a ti. Haz lo que Dios te diga a ti, a la manera de Dios. Si quieres victorias como las de Asa antes de, hazlo a la manera y alianzas con Dios. Pero si quieres victorias o derrotas como las de Asa, entonces hazlo a tu manera. Y nos encontraremos en unos meses y me dirás, vengo de Madián. O tal vez algunos ya estén en Madián. Quiero leerte un personaje más. ¿Cuántos conocen a Elías? Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes. No voy a leer todo el capítulo, pero en el capítulo 18 y 19, ustedes saben cuál es la historia de Elías, ¿verdad? Dios lo llama porque Jezabel está reinando a través de su esposo Acab, y Dios decide llamar a Elías y le dice: ve y dile al pueblo que no lloverá hasta que tú ores nuevamente. Tú, no dices yo Jehová, dice tú ores. Estaba dando eso es lo que se llama autoridad delegada por Dios. Hasta que tú ores por tu palabra, no volverá a llover. Elías, ve y reta. Pasan 3 años y medio. A los 3 años y medio, Dios nuevamente llama a Elías y le dice: ve y reúne y haz llover. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Ve y haz llover. Y el niño Elías va y reúne y decide asesinar a 450 profetas de Baal. Y en ningún momento de la escritura Dios le dice: ve y asesina a los profetas. Ve y reúne y ora para que llueva. Y Elías va, reúne y manda a matar a los profetas, y después que ora para que llueva. ¿Era orden de Dios matar a los profetas falsos? Sí, estaba. Porque todo aquel que sea anatema será apedreado. Todo aquel que sea blasfemo, estaba en las leyes. Sí, era orden de Dios. Pero Dios se lo dijo a Elías que lo hiciera. No. Él huyó a su Madián, huyó a la cueva por muchos meses, porque el temor se apoderó de su corazón. Por una simple carta. No le tuvo miedo a 450 profetas armados. Le tuvo miedo a una cartita de Jezabel. Elías, mañana a esta hora tú estarás como los profetas que me acaban de matar. Y esa cartita hizo que Elías corriera, porque el temor ya estaba en su corazón por hacer algo que era de Dios, pero no era la orden de Dios para él. Lo hizo irse a la cueva, mentir a Dios, y había predicado sobre esa enseñanza, y querer argumentar frente a Dios y justificarse, hasta que Dios lo saca, quita su reinado y se lo da a los otros para que destronen a Jezabel, porque era para él. Se lo perdió por hacer lo que no tenía que hacer, y era de Dios. Porque si tú lees las leyes, dice que todos los brujos y hechiceros tendrían que ser apedreados. Era costumbre judía hacerlo, pero no era el momento de hacerlo, porque Dios a él no le dijo: ve, reúnelos, y el que esté en mi contra, dególlalo y después ora. Reúne y ora para que llueva. No le dijo más nada. Pero el niño Elías decidió hacerlo según su manera. En la misericordia de Dios lo rescató de la cueva, pero el reinado tuvo que ser traspuesto a Eliseo, y así a Jeroboam. A Jehú, perdón. Mis amados, no todo lo que está en la Biblia lo puedes hacer si Dios no te lo ha mandado. Hemos visto casos hoy, y hay muchos más que tú puedes leer. Hombres y mujeres de Dios que hicieron aparentemente lo correcto, pero que están encerrados en un Madián, viviendo un desierto y una rencilla de frustración contra Dios, porque hicieron algo bíblico,
pero que Dios no les había mandado. Te lo he demostrado por las Escrituras, que aún el predicar la palabra en una región, en un sitio o en una familia, si no es el momento de Dios, no lo hagas. Porque el apóstol Pablo, aquí ninguno predica ni siquiera el 20% de lo que ha predicado el apóstol, es que ni el 2% de lo que ha hecho el apóstol Pablo, todos juntos lo hemos hecho nosotros. Así que más ansia y más deseo de evangelismo y de predicación que el apóstol Pablo no podía tener ninguno de nosotros hoy día. Pero aún así, con todo el deseo de que las almas se salvaran, entendió que no era de Dios aún predicar en el momento específico. Y después vimos la victoria en Asia. Mis amados, hoy es un día y es una mañana para que empieces a pensar si tú estás en un Madián riñendo contra Dios. Tal vez me estaba resultando, pastor. Tal vez por años lo hice y me iba bien, pero es que no sé por qué últimamente no me están dando las cosas. Porque tal vez Dios te tiene otra estrategia y estás todavía con la misma estrategia antigua. Tal vez estás ayudando a alguien y ya no es el tiempo de ayudar a ese alguien. Y como Dios no quiere que tú ayudes a ese alguien, tiene que cerrarte a ti la fuente. Porque si te cierra a ti la fuente, se la cierra a él, porque a él se la cerró, pero hubo un estorbo que se llama tú. Entonces te tiene que cerrar a ti la fuente para que esa fuente no le dé bendición a aquel, porque necesita tratar con el corazón de aquel. Y si tú no te quitas, entonces tú tendrás los desiertos sobre tu vida, tendrás los cielos de bronce, tendrás las puertas cerradas, estarás en Madián a causa de un algo que no es ni tuyo, simplemente hasta un lado. Deja de ayudar a quien Dios, sabes tú que ya Dios te está diciendo no ayudes. Haz lo que Dios te está diciendo. Habrá personas por las cuales Dios te dirá no ores. Señor, tu palabra nos dice que oren en todo tiempo. Sí, pero a esa persona necesito tratarla. Tu oración te está estorbando. Apágala un momentico. Cierra un momentico. Yo hago y después te levantaré para que sigas. Pero lo que Dios ponga en tu corazón, amado pueblo, porque hoy es día, hoy necesitas salir de ese Madián, hoy necesitas salir de esa cueva donde se encerró Elías, hoy necesitas salir de tal vez esa muerte espiritual como Usa. Desafortunadamente para Usa no hubo una segunda oportunidad, fue una muerte física. Pero tal vez para nosotros hay segundas oportunidades, muerte espiritual. Pero hoy es día de salir, de dejar de hacer cosas buenas, pero que Dios no te ha mandado a hacer. Amén. Te lo dice alguien que hace 15 días pasó. Y escuché la voz por 2 profetas y directo, o te quitas o yo te quito. Me quité. Y en 48 horas empecé a ver el resultado. Y se empezaron a mover las cosas a favor. Se empezaron a ver las cosas. Se empezaron a oír buenos rumores, vientos de victoria. Cuando decidí quitarme. Mientras estuve estorbando, había un obstáculo que se llamaba el Tormaya. Pero gloria a Dios que si no estuviera hoy tal vez en un cajón, la ira de Jehová se hubiese encendido contra mí, si apedreo a los profetas. Dependencia absoluta de Dios, mi amado. Aún para mudarte de un lugar, aún para irte a otro lugar, aún para irte a una ciudad, para irte a un empleo nuevo. Tal vez el que tienes no es el más agradable, pero si Dios te quiere ahí en un tiempo determinado, quédate ahí. Tal vez en aquel te ofrezcan mayores ingresos, pero lo que tú no sabes es que a cambio de esos ingresos va a venir opresión a tu alma a causa de que Jehová estaba en contra de eso. Yo no sé lo que tú estés haciendo, pero que sientes que ya te está causando un Madián en tu corazón y necesitas regresar de ese Madián en esta mañana. Iglesia, ponte en pie, preciosa iglesia.
Hace poco yo conté el testimonio de un hombre que había argumentado mil veces con Dios porque una joven del coro cristiano de la iglesia era la que a él le gustaba y la que él había considerado que era la mujer de su vida. Y resulta que era una chica idónea a sus ojos. Y Dios le había dicho a través de su pastor: no es la chica para ti. Y Dios en oración le había mandado a otro profeta y le dijo: no es la chica para ti. Y sin embargo el hombre, pero es cristiana, canta en el coro, es ungida y ella ora y se ven los milagros. No es la chica para ti. Y resulta que se da un retiro. Primer retiro, el hombre con ganas de congraciarse con su novia, se va al retiro. Pero el retiro se acaba antes del tiempo previsto y regresa a casa de su novia. Y el día que regresa, la encuentra acostada con otro chico en la cama. Yo le digo: te decía que no era. Donde ese hombre no le pasa eso, hoy día estuviera casada, quién sabe con quién, ex saber. Mi amada iglesia, no todo lo que vemos frente a nosotros es de Dios. Y aunque sea de Dios, porque le resultó a Irene, que es mi esposa, a Héctor no le tiene por qué resultar igual. Aunque vivamos y seamos una sola carne, no es para mí la misma estrategia que le fue a ella victoria. Es lo que Dios te diga. Y aunque la saques de la escritura, si no es para ti, no lo hagas, a menos que Dios no te lo haya dicho. Vamos a renunciar hoy a hacer nuestra voluntad. Vamos a decirle: Señor Jesús, hoy decido renunciar a la rebeldía de mi corazón. Hoy decido en tu nombre de dejar de hacer las cosas a mi manera, y aunque sean bíblicas y a otros les haya resultado, si tú no me lo dices, yo no lo haré. Yo te pido perdón, porque en mi dureza, en mi terquedad, yo me he encerrado en una cueva y en un Madián. Y hoy me arrepiento y decido: Espíritu Santo, si no vas conmigo, no me saques de aquí. Si no vas conmigo, yo no haré nada. Si no vas conmigo, ni un negocio, ni un contrato, ni un sí daré, aunque todo aparente ser bueno. Señor Jesús, hoy decido ser dependiente total y absoluto del Espíritu Santo, quien siempre me ha guiado. Y aún en cualquier momento, si Él me dice: no lo hagas, yo no lo haré. Quiero que escuchemos esta canción y le digamos: Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Si tú no vas conmigo, yo no iré. Si tú no me sacas de este lugar, yo no saldré, Señor. Si tú no me dices que me mueva, yo no me moveré. Ora ahí en silencio en tu corazón. Yo no sé qué tendrás que soltar: un socio, un negocio, una relación de noviazgo. Tal vez diste un sí, tal vez comprometiste tu palabra en algo, pero hoy Dios te ha dicho: no lo hagas. Y amado, la bendición de Dios vale más que una pequeña vergüenza y decir que no. La bendición de Dios vale más que pasar una pequeña pena y decirle: ¿sabes qué? He decidido a última hora que no voy contigo para eso. He decidido a última hora no firmar. He decidido a última hora no mudarme. He decidido a última hora no acceder a tus peticiones. He decidido a última hora hacer esto o hacer aquello. Y aunque te digan irresponsable, en serio, tú podrás decirle: Dios me lo ha dicho y yo voy por mi bendición, antes que satisfacerte a ti una petición. Porque tal vez sean cosas buenas,
Yo siento que hay 2 o 3 personas que están luchando contra algo. Tal vez tienes que dejar una sociedad. Tal vez tienes que dejar un amigo o una amiga. Yo no lo sé. Tal vez tienes que disolver algo que esta semana se tenía que resolver. Y esta semana tenías que definir. Pero cada vez que lo hacías, aunque todo fuera bueno y no hay algo malo, sientes en tu corazón que algo faltaba. Le faltaba algo, un toque, un no sé qué a eso. Y era Dios diciéndote: hijo, no lo hagas. Siento que alguien se tiene que detener a tiempo. Siento que alguien iba a hacer una llamada a alguien para pedir perdón esta semana y Dios te dice: no es en esta semana. Alguien tenía en su corazón: esta semana lo habían propuesto, llamaré a este pariente mío, a esta persona y le pediré perdón. Y Dios hoy te dice por el Espíritu: no lo hagas en esta semana, porque no te lo va a recibir y serás apedreado. Déjalo, y el Espíritu los próximos días te lo hará saber cuándo vas a llamar. Hay cosas que tienes que detenerte a tiempo, iglesia. Hay cosas que tienes que refrenarte en este momento. Dios está hablando en el corazón de sus hijos. Dios está hablando en el corazón de sus hijitos. No pelees contra Dios. Acepta su voluntad. No todo lo que está frente a ti. No seas usa y hagas algo bueno. Díselo a él con esta adoración. Díselo a él con esta adoración. Si Él no va contigo, no digas que sí si Él no está contigo. Disuelve lo que tienes que disolver, hijo, hija. Da un paso atrás, porque no voy contigo como hizo con Moisés la primera vez. Dios te ha dicho algo. No es alianza con hombres, no es alianza con los negocios, no es alianza con el sistema, es una alianza con Dios, y Él te hará saber que Él es tu proveedor. Hay alguien que le ha propuesto una sociedad en estos días. Dile no, porque no viene de Dios, aunque sea aparente de Dios, no es de Dios.
mi Dios. Como tu gloria, Señor, es nuestra retaguardia. Es que nos quieres defender, es que nos quieres proteger, es que nos quieres guardar. Es que quieres impedir, Señor, que hagamos cosas, Señor, que van a traer consecuencias, Señor, malas para nuestra vida, para nuestro futuro. Por eso hoy, Señor, pedimos que tu gloria sea nuestra retaguardia, que tu justicia vaya delante de nosotros. Espíritu Santo, tu palabra nos dice que tengamos comunión contigo y que tú nos enseñarás todas las cosas. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú le ayudes a tu pueblo a tomar la dirección correcta, a que tú le señales el camino por donde debemos transitar. Hay alguien que iba a hacer un crédito, un préstamo, iba a endeudarse, el Señor te dice, no lo hagas. No lo hagas porque se va a volver impagable y va a ser un tormento. Esa no es la solución. Esa no es el camino correcto. El Señor te dice que confíes en Él. Que bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Detente, no hagas ese préstamo, no hagas ese crédito, porque te va a consumir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro en esta mañana para que tú a cada uno de nosotros nos des la estrategia correcta, Señor, para acceder a lo que cada uno necesita, Señor. Así como tú le diste las especificaciones correctas a Jacob de cómo lo ibas a prosperar, enterrando unas estaquitas, Señor. Yo te pido que a cada uno de nosotros nos dé, Señor, nuestra estrategia. Como le diste a David la estrategia de las 5 piedras, porque a él le habían puesto una coraza, porque así se hacía para ir a defender. Pero tú le dijiste que era con las 5 piedras, Dios. Aunque sea una locura, aunque nos parezca algo insólito, Señor, yo te pido, bendito Dios, Espíritu Santo, que tú le des la convicción a cada uno en su corazón de qué es lo que debe hacer, la decisión que debe tomar. Señor, yo te ruego, Dios, que podamos entrar en intimidad contigo y preguntarte a ti, Espíritu Santo, que es nuestro mejor amigo, nuestro consejero, el que no se equivoca, el que quiere llevarnos a lugares de bendición, de abundancia, de paz, de sanidad. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú en esta mañana quites la venda, Señor, lo que nos impide ver el camino correcto, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en esta mañana, que tú hables al corazón de tus hijitos, aquellos que en este momento, Señor, han tomado esta palabra, y que tú puedas traer claridad y convicción, Señor, de lo que estás haciendo, Señor. Es real, es verdadero, es justo, porque tú eres bueno, Señor. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, Señor. Habla con tu Dios. Solamente tú sabes lo que ibas a hacer en estos próximos días. Yo no lo sé, pero habla con tu Dios y pídele a Él que Él te ayude, a que Él pueda mostrarte el camino correcto, a que Él pueda llevarte al destino que Él tiene para ti, que Él tiene para tu casa, que Él tiene para tu economía. Espíritu Santo de Dios, quita la religiosidad. No me mires a mí, yo no puedo hacer milagro por ti, yo no puedo hacer nada por ti, pero tu Dios que sí te oye, sí lo puede hacer. Entonces este es el momento oportuno para que tú hables con tu Dios y tú le puedas decir: Señor, estaba a punto de hacer esto, estaba haciendo alianzas equivocadas, estaba confiando en el hombre, estaba confiando en la maquinaria, estaba confiando en las cuentas que tengo, Señor, pero después que tú quieras puedes hacer un chasquido de dedo y todo eso se puede perder. Ponía mi confianza en el dinero que tenía en el banco, pero hoy decido confiar al que dice que es el dueño del oro y de la plata, Señor. Padre, estaba confiando en lo que había aprendido y no en lo que mis líderes y mis pastores, las direcciones que ellos me habían estado dando, sino en lo que la universidad me enseñó, en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, en lo que a mí me parece. Y quiero decirte, si esa es tu posición, el Señor dice que a los altivos y a los orgullosos los mira de lejos. Aprende a ser humilde hoy y a reconocer que hay uno más grande que tú, que es Jesús, el Hijo de Dios, que es el humilde más grande que ha venido a la tierra. Aquí estuvo en la tierra
morir por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás tratando con el corazón de cada uno de nosotros. Porque nos quieres evitar, Señor, desastres futuros. Porque quieres llevarnos a tierra de bendición. Porque quieres sacarnos de ese Madián donde hemos estado riñendo contigo. Hemos tenido contienda contigo porque no entendemos, Señor, lo que estamos pasando. Porque no entendemos, Señor, porque hemos entrado en un proceso, Señor, que aparentemente, Señor, estamos haciendo las cosas bien, pero no vemos los resultados. Y hoy te ruego, Señor, que tú traigas claridad, Señor, que tú despejes las dudas, que quites los temores, que se vaya todo miedo, Señor, y podamos estar seguros y confiados y protegidos en lo que tú nos estás diciendo en esta mañana. Hoy honramos la palabra del profeta que tú has traído, Señor, y veremos tu gloria, Señor, y veremos tu respaldo, y veremos, Señor, el testimonio, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres nuestro mejor amigo, nuestro consejero. Hoy, Señor, dejamos atrás, Señor, todo lo que habíamos aprendido, lo que el mundo nos había enseñado, y tomamos, Señor, las armas que tú nos has mostrado en esta mañana para poder hacerlas por obra y ver el fruto, Señor, la respuesta de Dios de lo que habíamos estado clamando. Esos cielos de bronce serán removidos, Señor. Esos cielos que estaban cerrados, Señor, hoy se abrirán en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Que la comunión con el Espíritu Santo no se pierda, Señor. Que es el que nos guía a toda verdad y el que nos enseña todas las cosas. Bendice a tu pueblo con sobreabundancia, Señor. Dale, Señor, a aquellos que te han pedido. Concédeles el deseo y el sueño de su corazón, Señor. Hoy, Señor, yo te pido por aquellos que han traído en esta mañana esa petición que han traído al altar en esta mañana. Seas tú, Señor, dando respuesta a esa petición, Señor, concediéndoles este milagro, Señor, abriéndole las puertas que habían estado cerradas, dándole salvación, Señor, para sus vidas y para sus familias, Señor, trayendo, Señor, lo que antes les era imposible, ahora les sea posible, Señor, porque han decidido confiar en ti, reposar en ti, esperar en ti, Señor. Hoy yo te pido, Padre de la gloria, que tú levantes bandera de victoria sobre cada uno de nosotros y nos defiendas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que el bien y la misericordia nos sigan por donde quiera que vayamos, Señor. Que la gracia y el favor tuyo, Señor, esté sobre nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Señor, trayendo bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Que los ángeles de Dios estén alrededor de nosotros guardando nuestra salida, así como guardaste nuestra entrada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Vamos a hacer